En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues si ustedes tienen empresas, pues ya habrán notado lo que es vivir bajo la dictadura fiscal del Partido Socialista y de la Donut Interplanetaria, de Yolanda Díaz. Y de la gente dice, ¿pero por qué le llama Donut Interplanetaria? No, si no soy yo. O sea, la teoría del Donut Interplanetario es lo que los expertos de Yolanda Díaz dicen que hay que conseguir remodelar. Vale, que esta historia de que las empresas quieren tener beneficios, fíjense, qué osadía, una empresa que no quiere quebrar. Claro, debe ser porque la experiencia laboral de esta gente siempre ha sido en sitios o en los que no han entrado o que según han entrado los han quebrado. Entonces les deben encantar las empresas que quiebran, que son las antiempresas. Bueno, pues dicen que hay que cambiar el paradigma y que el donut, que ahora te voy a preguntar, Domingo Soriano, bienvenido. ¿Qué tal, Cuesta? Porque es que no he entendido ni la metáfora del donut de los límites planetarios, que yo ya me he ido al interplanetario, aquel famoso de la época de Rodríguez Zapatero, pero déjame antes que le dé las gracias a los límites reales, que son los del patrocinio, con una empresa real que se llama CaixaBank. Así que muchísimas gracias por permitirnos hacer esta sección y explicar la cantidad de barbaridades económicas que se sueltan. Bueno, explícame la tesis esta de los expertos de Yolanda Díaz, que defienden, que dicen que hay que ir a la economía del donut. ¿Esto qué es? ¿Porque se comen todo menos el agujero o qué? Tampoco te creas que yo lo acabo de pillar, ¿eh? No es fácil. O sea, glotones fiscales son un rato, ¿eh? No me extrañaría. Sí. A ver, esto es una noticia que pueden leer ahora mismo en Libre Mercado, todos los que nos están escuchando, que firma nuestra compañera Beatriz García. Y es acerca de, bueno, una serie de autores a los que sigue Yolanda Díaz, los expertos del ministerio, y que quieren buscar o defienden un nuevo tipo de economía. Ellos dicen que es más sostenible, más respetuosa pues con una prosperidad compartida, por ejemplo, que se alija de priorizar las ganancias del capital, los beneficios, el aumento de la cuota de mercado. Si tú no generas más ganancia de capital, el que te ha prestado dinero para que montes el negocio, exactamente ¿qué obtiene? ¿Un donut o el agujero? Sí, y bueno, y todavía el que te ha prestado dinero en el pasado, pues decir, pues que se fastidie. Probablemente lo dirían, pues que se fastidie, pero claro, el problema es el que te va a prestar dinero mañana. No, es que muchas veces... Que saca el dedo en torno al cual puede estar el donut. Va por ahí, es decir, al final las alternativas son muchas y si tú no les ofreces una rentabilidad esperada razonable, pues probablemente no irán a ti. Pero un poco la idea es un espacio seguro y justo para la humanidad. Muy bien. Que buscan no sobrepasar los nueve límites planetarios. Entonces, los 9 límites planetarios. Sí, a ver, enumérame los 9 límites planetarios. Una economía regenerativa y distributiva. ¿Cada palabreja es un límite planetario? Sí, bueno, vale. Los límites planetarios pues lo podríamos esperar. Cambio climático, contaminación química. Cambio climático, como son 2 palabras, ¿cuenta como uno o como 2 límites? No, una. Cuenta como uno. Extracción, los límites respecto del agua, pérdida de biodiversidad, contaminación de aire. Eso es trampa porque eso es cambio climático. Bueno, se habrán metido, a ver, me imagino, sostenible, resiliente, eco-friendly. Sí, lo que vienen a decir es que plural, con nuestro actual modelo llevamos al límite los recursos del planeta. Es una visión, para empezar, que choca con la realidad, y es que según van siendo más ricas las economías, totalmente, van consumiendo cada vez menos. Dos ejemplos. Uno, bueno, no es un ejemplo, una estadística. En toda Europa, todos los países ricos europeos, y en general todos los países ricos del mundo, pero bueno, yo los que más conozco y los que yo he mirado más, las estadísticas de Eurostat, pues bien, en toda Europa la superficie forestal lleva creciendo desde hace un siglo. En el caso de España también, y además de forma muy sustancial. Es decir, no solo siendo más ricos cada vez, necesitamos más naturaleza, sino que necesitamos menos. Y la imagen, el ejemplo que me gustaría poner, a mí me pilla muy cerca, sería el de los invernaderos. Digo, me pilla cerca porque yo he nacido en Almería, aunque no parezca por mi acento, yo soy de Almería, toda mi familia es de allí, ¿verdad? Nadie se lo cree cuando lo diga, pero yo soy el mar de plástico. Soy muy orgullosamente almeriense. Y claro, cuando uno va allí a los invernaderos dice, ¿qué hacéis aquí? Y entonces te dicen, pues es la mayor región, de la mayor provincia, las comarcas de más producción agrícola de Europa. Y dices, ¿y cómo hacéis esto? Pues en ese mar de plástico. Entonces dices,
en este pequeño espacio, porque es verdad que es muy, cuando lo ves a lo largo impresiona mucho, pero al mismo tiempo es un espacio relativamente corto para la cantidad de toneladas de alimentos que salen de ahí. Te reconozco que me encantan frente a todas estas majaderías de los donuts, los límites planetarios y la tontería interplanetaria, me encantan las economías que muestran superación. Una de ellas es Almería, que no puedo, claro que puedo. La de Israel, ¿que no puedo tener recursos hidrológicos? Mis narices 33. ¿Por qué? Porque tengo ganas de trabajar, porque tengo desarrollo, porque tengo innovación, porque tengo tecnología. Y lo voy a poner todo en marcha para generar nivel de vida. No estas, de verdad, mamarrachadas permanentes de vamos a romperla. Vamos a ver, señores míos, si alguno de ustedes, políticos, especialmente políticos comunistas, políticos socialistas, alguna vez se dedicaron a trabajar, alguna vez, por casualidad, no sé, le dan a la ruleta, hoy hacer el vago, hoy hacer más el vago, hoy requete hacer el vago. A ver si alguna vez les toca la casilla de ponerse a trabajar. Se dan cuenta que las empresas funcionan por una cosa muy sencilla. Ganas o pierdes dinero. Ganas dinero, contratas a más gente. Contratas a más gente, hay más gente trabajando y más gente que tiene sueldos. Se llama bienestar. Vale, le das a la casilla. Pierdes dinero, es decir, has metido a un comunista, a un socialista a gestionar eso. Pierdes dinero. Pues si pierdes dinero, todos a la calle. Se acabó el bienestar. Mira qué sencillo, de verdad. Sí, pero es que ahí hay dos ideas que son muy interesantes y que normalmente son un poco contraintuitivas, pero en el momento en que lo piensas un poco dices, tiene toda la lógica. Lo primero es esto de lo que hablaba de los recursos, ¿no? La imagen de los invernaderos, el ejemplo de Israel. Dicen, para producir más alimentos vamos a necesitar cada vez más espacio. Pues no, con mucha más tecnología, con más inversión, con más capital, con más productividad, en mucho menos espacio. Ahora mismo en España hay menos tierra cultivable que hace un siglo y sin embargo producimos muchísimos más alimentos. ¿Cómo? Mejores fertilizantes. El caso de los invernaderos es el más evidente, es que se sacan 4 cosechas espectaculares donde antes se sacaba quizás una. Pues si acabaremos descubriendo cómo tener invernaderos puestos en órbita o cómo tenerlos en yo que sé dónde. O sea, la cuestión es dejarle... Para empezar es confiar en el ser humano y en la libertad humana. O sea, el ser humano, en el momento en que le dejas de verdad ponerse a trabajar y inventar, es capaz de desarrollar lo que haga falta. El problema de esta gente es que no cree en la persona. No puede creer en la dignidad humana, por eso hace determinadas aberraciones, porque básicamente es que no cree en la persona. O sea, está convencido, son las teorías maltusianas de toda la vida que no han dejado de pegarse unos tortazos en la realidad. O sea, en época de Malthus, no, es que nos íbamos a quedar sin alimentos, no iba a haber recursos, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? O sea, en 2 siglos, en 3 siglos, hemos pasado de 1.000 millones de habitantes en todo el planeta a 9.000 millones. ¿Y dónde está el problema? Vivimos muchísimo mejor. Todo tipo de recursos, porque el último recurso, ahí yo estoy muy de acuerdo contigo. Son unos tenebrosos lamentables, de verdad. El último recurso es la imaginación del ser humano y la capacidad de hacer mucho más con menos. Y eso es lo que llevamos haciendo 2 siglos y eso es de lo que no se enteran cuando planteen estas cosas de estamos al límite del crecimiento. No es verdad. Yo fíjate que hay una parte que no se entera y empieza con las tonterías estas del donut, todo es estas majaderías de que si la resiliencia, que si la sostenibilidad, que si no sé qué. Dice, deja en paz a la gente. Si la gente gana poder adquisitivo, todo el mundo quiere tener un coche mejor, que le consuma menos y vivir en una casa más rodeada de árboles. Entonces deja en paz ya a la población, que es mucho más inteligente que los políticos. Ahora, dicho esto, están los que se creen sus majaderías, pero luego están los que saben perfectamente que son majaderías, pero saben que con eso ganan el control. El control sobre las empresas, el control sobre nuestras vidas, el control sobre nuestro patrimonio, el control sobre nuestros ingresos. Y esos son, pero malos de solemnidad. ¿Tú crees que Yolanda Díaz es de las que no tiene ni idea de esto? ¿O de las que se aprovecha? Como estamos en fase sincera, creo que es un mix. Yo también diría que hay un poco de todo, ¿eh? Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos con el donut y los límites planetarios? Sí, pues... Que no me ha quedado claro a qué cubo de la basura lo mandamos. Sí, yo creo que este donut es más perjudicial que para la salud que el normal, que ya no es una comida especialmente sana, pues yo creo que esto sería todavía más perjudicial. Es peor que el de chocolate, ¿no? Sí. Bueno, Yolanda Díaz, que arremete contra Garamendi y le dice, que de luego Garamendi no es santo de mi devoción, pero bueno, aquello es un sindicato de empresas, que hay quien que les diga, pero Yolanda Díaz arremete contra él porque cobra 23 veces el SMI. Y dices, pero vamos a ver, o sea, mira que hay cosas para meterse con Garamendi, ¿no? Lo blandito que es, lo poco que ha hecho defensa de las empresas, que no ha sabido parar esta historia a tiempo, que era el primero que se dejaba asombrar por la cercanía al poder y, vamos a negociar, y le han pegado tortas en el pandero de las empresas por todas partes, pero meterte porque una persona tiene un sueldo 23 veces el SMI, a ver... Si entramos a ver cómo se ha fabricado la mayoría en la patronal para tener ese sueldo, eso es otra cosa. Pero ahí no creo yo que vaya a entrar Yolanda Díaz, básicamente porque como miremos cómo se ha fabricado ya el sueldo, nos podemos, asombrar 300 veces. Pero que una persona cobre o deje de cobrar cuando le pagan otras personas libremente... Sí, muchas cosas ahí. Lo primero es que a mí me gustaría saber cuánto cobra Yolanda Díaz. Porque claro, si tú acusas a otro de cobrar demasiado...
lo mínimo que se te debería exigir es que declarases tu sueldo en ese momento. Y el sueldo de Yolanda Díaz, por cierto, no solo el sueldo en términos monetarios, lo que cobra, sino lo que cobra también en especie. Porque esa parte, o sea, los políticos, que a cualquier trabajador de cualquier empresa que cobrara lo que cobran los ministros del gobierno de España en especie, le obligarían a la empresa a imputar eso como hacer una salario. estimación a precios de mercado. Hombre, si una empresa le paga a un trabajador el piso, si una empresa le paga a un trabajador el coche, todo eso los ministros, por ejemplo, del gobierno de España, asumen que eso no es salario. Cuando declaran su salario o cuando hacen declaraciones ante la prensa, lo sacan. Pues bien, a mí me gustaría saber cuánto cobra Yolanda Díaz, sueldo oficial, complementos y dietas que también cobran, y mucho también de representación, y en tercer lugar, gastos en especie. Yo creo que no estaría tan lejos de Garamendi, para empezar. Creo que estaría más cerca de Garamendi que del SMI. Seguro. Estoy convencido. Porque si Garamendi son 23 veces, que Yolanda Díaz en el acumulado está más de 12 y 13 veces, estoy absolutamente convencido. Si hace bien las cuentas, por supuesto. Lo que estás diciendo tienes toda la razón. O sea, yo no le quito a nadie que se lo haya ganado. Oye, y llegar arriba en un cargo político es ganárselo. Otra cosa es como tenemos la capa política, que no llegan, perdón por la expresión, más que merluzos en España. Pero eso es una cuestión que nos deberíamos hacer mirar como votantes. Nosotros somos los que les elegimos y hay que incrementar la crítica, y aquí resulta que cuando eres crítico con todos, no, es que eres anti no sé qué, es que... No. O sea, los únicos demócratas son los que mantienen efectivamente un rigor crítico sobre todo los políticos. Pero una cosa es que tengan que ganar lo que tengan que ganar, y otra cosa es que su tratamiento fiscal y nominal sea distinto del resto de trabajadores. Si usted tiene asignado, como tiene Yolanda Díaz, un piso de 470 metros cuadrados en la mejor zona de Madrid, pegadito al viso en nuevos ministerios, usted tendrá que decirlo. Y usted tendrá que decirlo a efectos fiscales, porque efectivamente, como está diciendo Domingo, eso es un salario en especie. Y para todo el resto de españolitos contribuyentes, eso paga impuestos. ¿Por qué para ella no? ¿O por qué para ellos no? Y el coche, y el séquito, y los asistentes, y la comida, todo, y los viajes. Y la cuenta, cuando hacen la cuenta los diputados de lo que ellos cobran o no cobran, no se tiene en cuenta que el sistema de cotizaciones, muy entre comillas lo de las cotizaciones, o cómo generan derecho a pensión, es diferente. Totalmente. Es decir, si nosotros igualáramos sueldos de diputados con lo que todos tenemos en la cabeza de salario de una persona que trabaja para el sector privado, y al que sí que se le imputan esos costes, digo, cotizaciones, las que paga el empleado y las que paga el empleador, salario en especie, por ejemplo, las dietas para los diputados de fuera de Madrid por vivir en Madrid, que van completamente al margen de tributación fiscal. Es un concepto de dieta impropia, por cierto, parecidísimo a lo que terminó en un juicio de las tarjetas Black de Caja Madrid. Vamos, yo te digo yo que es exactamente igual el mismo concepto de dieta impropia. Los diputados sí, los consejeros de Caja Madrid no. Pues eso, por lo menos que nos lo digan, porque luego dicen, no, es que no es tanto lo que cobra un diputado. ¿Cómo? Incluye todos los conceptos, igual a los conceptos a los que cobra el trabajador del sector privado. Claro que es bastante más. Pero yo estoy contigo. Yo lo único que pido es, uno, transparencia, y dos, si tú estás haciendo estas declaraciones sobre cuánto cobra Garamendi, ¿cuánto cobras tú real? No ficticio, no el sueldo mentiroso, sino el real. Y luego una segunda parte de esta declaración que es importante, o es esta noticia del Mundo. Dice que Yolanda Díaz ha anunciado un plan para democratizar las empresas, que implica que una participación mínima de los trabajadores en los órganos de decisión. Entonces, dos derivadas de esto. En primer lugar, intuyo que esto no va a ser desde luego de inicio para todas las empresas, será para empresas de un determinado tamaño. Primera barrera enorme. Ya tenemos muchas barreras para que las empresas crezcan. Una barrera más, de hecho, a mí creo que puede ser una de las más importantes, porque a ver, ¿qué empresario? Imaginemos que el límite está en 50, en 100, en 200 empleados. ¿Qué empresario que tenga una empresa por ejemplo, si el límite son 100 y el empresario tiene una empresa de 95 empleados, va a seguir creciendo para que le quiten poder de decisión y para que le metan a los sindicatos en el Consejo? Ninguno. Entonces, si ya las empresas españolas tienen un problema de crecimiento, más. Pero luego, en segundo lugar, a mí siempre que hablan de esto, oye, vamos a democratizar los trabajadores, los sindicatos en los órganos de gobierno, yo digo, muy bien, pero en todo. Porque una de las cosas que normalmente no se dicen es que los dueños de las empresas, tanto y son dueños sector privado, ¿no? Me refiero al sector privado que no cotizan, como si son accionistas,
son los últimos que cobran. Yo esto siempre, lo primero que se lo explico a mis alumnos cuando hacemos las clases de inversión, de finanzas, oye, ¿qué es mejor, comprar bonos o comprar acciones? Yo digo, yo soy más de renta variable, pero hay que tener en cuenta una cosa, cuando tú eres accionista de una empresa, eres el último que cobra. Va el último de todos. Primero van los trabajadores. Bueno, no, primero va Hacienda. Luego van los trabajadores. La seguridad social. Va por delante de los trabajadores. Primero Hacienda y la seguridad social. Luego los trabajadores. Luego los acreedores, aquellos a los que le deben dinero a la empresa, los que tienen bonos. Y el último, pero el último de los últimos es el dueño. Entonces yo cuando dicen, no, vamos a democratizar los órganos de gestión de la empresa, pero en todo. Entonces también que sean los últimos. Los que estén ahí en el órgano de gestión también son los últimos en cobrar como es el último en cobrar. Oye, si hay beneficios, vale, si hay beneficios, que participen todos. Ya discutiríamos, oye, quién se ha jugado el dinero de inicio, quién se ha jugado su patrimonio, quién está asumiendo todos los riesgos. Pero, desde luego, equiparemos el juego, porque esto de si salen bien las cosas me va bien a mí, si salen mal te va mal a ti, pues no me parece muy justo. Yo te reconozco que no acepto ni esa. O sea, si la empresa... sería inaceptable en cualquier caso. Claro, pero es que, si encima lo pones con unas reglas duales... Si la empresa la monta uno, es de uno. Que las reglas tengan que ser legales es una cosa. Esto es como lo de la democratización de la justicia. La justicia no es democrática, la justicia es justa. Son dos características totalmente distintas. En el momento en el que democratizas la justicia, ¿qué significa? Que las sentencias van a mayoría. Y si tienes una colección de bestias, entonces se violan de forma totalmente organizada los derechos fundamentales porque hay más bestias. O sea, se dicen unas cosas, la empresa es del que la ha creado, se ha jugado su dinero, tiene un mérito brutal, se arriesga, es suya, se acabó. O sea, tú entras por un contrato laboral, se cumple contigo la legislación laboral, ya está, enhorabuena. ¿Quieres crear una empresa? Perdón por la expresión, pero mira, ya voy a ser un poquito ya más soez. Pues ten huevos y la creas. O sea, es así de simple, de verdad. Sí, pero es que además de todo eso, que es, por supuesto, yo estaba diciendo antes, a ver quién ha asumido el riesgo, a ver quién ha metido de su patrimonio todo esto, todo eso es cierto, es que encima quieren implantar a alguien que no tiene que no va a tener ningún impacto en las decisiones que va a tomar, que tenga poder de veto sobre las decisiones que está tomando la dirección de la empresa. Entonces yo digo, no, inaceptable, como tú dices, la empresa es de uno, pero si lo vas a hacer, tú dices, no, lo voy a hacer, que tengan consecuencias, que todas y cada una de las decisiones también le repercutan a ellos, porque claro, un tipo que está en el consejo de administración y dice, no, yo veto, no, que la empresa quiere abrir una nueva planta no sé dónde, no, a mí no me gusta porque eso me va a perjudicar. Yo te lo digo abiertamente. Y no asume consecuencias. Y es mi posición personal. A mí en un montón de ocasiones se me ha propuesto y he tenido ganas de montar una empresa y de jugarme mi dinero. Y al final, por miedo y porque se vive bien siendo asalariado, porque con tu riesgo corre otra persona, que es el que se ha jugado el capital, yo he decidido estar en esta posición. Lo que no voy a ser es un cínico de tres pares de narices de decir, ahora que yo he estado aquí cobijado, porque yo estaba bajo la legislación laboral de asalariado, ahora quiero tus beneficios que te la jugaste. Eso es de ser un cínico. Un cínico, un mentiroso y una persona que no reconoce nada ni tiene agradecimiento por nada. Pero dicho eso, déjame que vayamos al tema de vivienda que se ha vuelto a lucir Pedro Sánchez y dice, dice, ahora vamos a crear 15.000 viviendas al año. Vamos a ver, viviendas sociales. Él siempre habla de sociales, o sea, como si el problema... O sea, ¿hay un problema de vivienda social? Pues a lo mejor hay un problema de vivienda social. De lo que no hay ninguna duda es de que hay un problema de vivienda libre. Porque lógicamente tú en un país tienes que tener una inmensa mayoría de vivienda libre. Porque si todo el mundo vive de tu asistencia, de tu beneficencia, si son más los que viven de eso que los que pagan, el país va a la quiebra seguro. Entonces no hay ni estado del bienestar ni nada que se le parezca, ni escudo social ni ayudas de nada. Bien, lo que hay que hacer es crear viviendas. Este señor no permite crear viviendas, todo es manoseo, todo es burocracia, todo son costes fiscales, todo es un 40% del suelo que edifiques para fines sociales, es decir, que mandan ellos, etc, etc. Y ahora dice que va a crear 15.000 viviendas al año. El otro día, recopilando todas las veces que ha anunciado promesas de creación de vivienda, creo que salían ya 280 y pico mil. Ni de broma se acercan las que han creado. Pero además ahora lo liga a un fondo que se llama España Crece. Vamos a ver, ¿ese fondo crece o decrece o existe o no existe? Sí, yo el otro día con esto de las veces que lo va prometiendo, o sea, yo creo que como le cojamos todos los cortes de medios de comunicación los que ha salido prometiendo viviendas, deberíamos tener una todos. Yo voy a pedir la mía, de verdad, que es que yo creo que nos toca una a cada español. Pero efectivamente, fíjate, leíamos en El Mundo una noticia, una columna de Carlos Segovia que dice el nuevo Fondo España Crece nace con un ritmo de construcción de viviendas que tardaría 45 años en resolver el problema habitacional, porque es verdad, hablan de 15.000 viviendas cuando el Banco de España ha hablado de 700.000. Bueno, realmente pero el cálculo es estanco, con lo cual está mal hecho. Es que eso te iba a decir. Porque se irían incorporando nuevos demandantes de vivienda, con lo cual no es verdad, ni siquiera en 45 años. Eso es lo que te iba a decir. O sea, yo veo dónde lo ha tirado Carlos el enfoque. La metáfora que está bien. La idea está de no sirve, pero en realidad decirle, no, es que en realidad es a más, porque necesitamos mínimo
100.000 viviendas más al año. Muy mínimo, Mínimo 100.000 viviendas más al año, aparte del agujero de... O sea, el agujero de 700.000 es como lo que tenemos que intentar resolver, pero mientras lo estamos resolviendo, 100.000 más al año. Entonces dices, hombre, si construyo 100.000 y 50.000 más, pues construyo lo del año y 50.000 más para hacer un poquito más pequeño ese agujero. Entonces, efectivamente, es un disparate. A ver, no es que sea un disparate ni el España crece, que luego uno se pone a ver los detalles, pues también, sino... creer o hacer creer a la gente que a base que construir 15.000 viviendas tiene algún tipo de impacto. De hecho, es que ya simplemente ver la magnitud, 15.000 viviendas, pensar, imaginemos que estuviesen todos en el mismo lugar, no sé, en Madrid. Es que 15.000 viviendas solo ya en Madrid ya te dice, pues eso es un parche para lo que necesita. O en Barcelona, en Málaga, en los sitios donde hay más tensión. Ya ves que en cualquiera de esas provincias sería un parche o una solución muy menor. Pues imagínate si eso implica el conjunto del país. No tiene ningún sentido. Efectivamente, es muy poco. Y yo no sé, en vez de hacer un plan... No un plan, simplemente, aprobar una legislación que más o menos genere certidumbre entre los propietarios y que acelere mucho los proyectos de construcción de vivienda, te dedicas a hacer estos anuncios que yo creo que cualquiera ve que son mínimos. Eso que estás diciendo además es importantísimo. Con los plazos que hay ahora, por todo el manoseo burocrático que hay, desde que tú planteas, primera idea, de vamos a crear en esta zona, en este terreno, vamos a pedir los permisos, que empiece a ser urbanizable porque vamos a construir aquí. Mínimo 15 años. Mínimo 15 años. Es decir, que a los 45 años de este cálculo, aparte de que el cálculo tendría que ser dinámico, habría que sumarle para empezar una moratoria inicial de 15 años en los que no se iba a ver un puñetero piso. En 15 años iniciales. La única medida que efectivamente puede sacar vivienda al mercado, y sería más que al mercado de vivienda en venta, al de alquiler, sería la expulsión inmediata de los ocupas y la garantía de seguridad jurídica plena. Es lo único que te puede dar una dosis adicional inmediata, pero totalmente instantánea, de aparición de vivienda en el mercado. El resto va a ir todo a tiempo, por desgracia. A corto plazo estoy de acuerdo contigo. Liberar algo esa oferta de alquiler que está ahora mismo, pues sí, en situaciones... ¿cómo decir?, peculiares, ¿no? Esta ley que tenemos. Luego, facilitar muchísimo las reformas y la puesta de la renovación de casas que igual están vacías pues por problemas de habitabilidad, que luego es muy complicado por temas urbanísticos ponerlo en marcha. Acelerar muchísimo los cambios de uso en todo tipo, de local comercial o de oficina, vivienda. También las segregaciones, que es otro tipo de cambio de uso, pero que es donde antes había una vivienda... Que lo que ya está construido se convierta en vivienda efectiva. Y que el suelo que ya tenga permiso, que también hay más suelo que tiene... No hay mucho, porque es que en España ponemos muchas limitaciones, pero algo hay, que el suelo que ya tenga permiso, que se construya todo lo que se pueda y todo lo hacia arriba que se pueda. Y que incluso en zonas en las que ya están construidos, por ejemplo, 4 alturas, 5 alturas en muchas ciudades, que se puedan incrementar 1 o 2 pisos, que eso también técnicamente es posible, y hay muchos expertos que están diciendo, oye, eso es una solución más rápida, pues el típico edificio de 6 alturas, meterle 2 más y haces 8, sí, ahí es viable desde un punto de vista técnico. En Madrid, que es donde tenemos nosotros los estudios, Barrio Salamanca lo está haciendo en un montón de sitios, Barrio de Chamberí lo está haciendo en un montón de sitios, en casas más bajitas y antiguas, se tiran 2-3 pisos hacia arriba. Pues ahí, a ver, y queda muy bien, ¿eh? No sería la solución de todo, no, pero yo creo que amortiguar. Y vas ganando bastante. Si tú pones todo eso en marcha, vas ganando bastante. Y luego, efectivamente, nuevo suelo. Lo que pasa y a ver, en el nuevo suelo, tú has dicho 15 años, es verdad, los constructores te dicen, no, en las zonas más rápidas de España, 8, 10, 12 no te los quita nadie. Y en las zonas normales estamos hablando de 15, 17. Pues acelerar muchísimo esos trámites, evidentemente. Oye, vamos a dejarlo aquí, Domingo. Para el próximo día vamos a notarnos que me interesa mucho uno de los temas que teníamos, que ya hay resultado de la política arancelaria de Estados Unidos. Esta discusión maravillosa, no, cerramos porque esto solo para los de Estados Unidos. Sí, solo para los de Estados Unidos los aranceles, porque al final se ha convertido en un boomerang que les ha dado en los dientes, porque el proteccionismo no funciona, se convierte en un impuesto a los propios consumidores. Resultado, pues efectivamente el 90% de los aranceles los están pagando consumidores y empresas de Estados Unidos. Pero esto lo desarrollaremos el próximo día, si te parece, Domingo. Pues un placer, Domingo. Igualmente. Vamos a darle las gracias a CaixaBank, que gracias a su patrocinio podemos hacer esta sección.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es. Bueno, pues nosotros nos marchamos, ya ven que será por tramas de corrupción. Aquí los trenes no funcionarán. Oye, viaje de inauguración, viaje de estreno, vamos a demostrar que el Madrid-Sevilla, el AVE Madrid-Sevilla funciona. Sí, llegan a Adamuz, parón. ¡Hala! Se acabó. ¡Viva la imagen! Dios bendito. Esto es lo que es política de mantenimiento. ¿Se lo gastan en otra cosa? No hay mantenimiento. ¿No hay mantenimiento? No se puede ir más rápido. ¿Tenemos AVE? No, tenemos un baja velocidad española. Y algunos no quieren ni que sea española. Pero bueno, mientras será por tramas de corrupción que siguen saliendo por todas partes. Ahora por Andalucía también. Por Andalucía del gobierno central, no del gobierno de la Junta. Pero bueno, que mañana les daremos más información de todo esto. Evidentemente de lo que pase con los trenes, pues también. De lo que pase con los burkas, pues también. Que les esperamos mañana. ¡Viva España y viva la libertad! En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.